We love you, President Monson. Le amamos, presidente Monson. A year and a half ago, Hace 1 año y medio, el presidente Russell M. Nelson habló de la necesidad de enseñar y ayudar a criar una generación resistente al pecado. Esa frase, una generación resistente al pecado, tuvo un gran impacto espiritual en mí. Honramos a los niños que se esfuerzan por vivir de forma pura y obediente. He sido testigo de la fortaleza de muchos niños en todo el mundo. Ellos permanecen resilientes, firmes e inmutables en muchas circunstancias y ambientes desafiantes. Esos niños comprenden su identidad divina, sienten el amor de Dios y buscan obedecer su voluntad. Sin embargo, hay niños que luchan por permanecer firmes e inmutables y cuyas delicadas mentes están siendo heridas. Son atacados por todos lados por los ardientes dardos del adversario y requiere refuerzo y apoyo. Ellos son una motivación importante para que participemos y libremos una guerra contra el pecado en nuestros esfuerzos de llevarlos a Cristo. Escuchen a las palabras del elder Bruce R. McConkie de hace casi 43 años. Como miembros de la Iglesia estamos envueltos en un gran conflicto. Estamos en guerra. Nos embarcamos en la causa de Cristo para pelear contra Lucifer. La gran guerra que se lleva a cabo en ambos lados y que desafortunadamente produce muchas bajas, algunas fatales, no es nueva. No hay ni puede haber neutrales en esta guerra. Hoy la guerra sigue con creciente intensidad. La batalla nos afecta a todos y nuestros hijos están en las líneas de defensa enfrentando a las fuerzas opositoras. Por consiguiente, es necesario que fortalezcamos nuestras estrategias espirituales. El fortalecer a los niños para que lleguen a ser resistentes al pecado es una tarea y bendición para los padres, abuelos, familiares, maestros y líderes. Cada uno tiene la responsabilidad de ayudar. Sin embargo, el Señor ha instruido en especial a los padres a enseñar a sus hijos a comprender la doctrina del arrepentimiento, de la fe en Cristo, el Hijo de Dios, del bautismo y del don del Espíritu Santo, y a orar y andar rectamente delante del Señor. Cómo criar a nuestros hijos en la luz y la verdad puede ser una pregunta desafiante, ya que es muy personal para cada familia y cada hijo. Pero el Padre Celestial ha dado pautas que nos ayudarán. El Espíritu nos inspirará para que podamos inmunizar espiritualmente a nuestros hijos. Para comenzar, el tener una comprensión de la importancia de esta responsabilidad es esencial. Debemos entender nuestro propósito e identidad divinos y los de nuestros hijos antes de que podamos ayudarlos a ver quiénes son y por qué están aquí. Debemos ayudarlos a saber que ellos son hijos e hijas de un amoroso Padre Celestial y que Él tiene expectativas divinas para ellos. Segundo, la comprensión de la doctrina del arrepentimiento es esencial para llegar a ser resistentes al pecado. El ser resistente al pecado no significa no pecar, sino que implica arrepentirse, estar atento y ser valiente continuamente. Quizás ser resistente al pecado ocurre como una bendición por resistirse al pecado continuamente. Como Santiago dijo, resistid al diablo y huirá de vosotros. Los jóvenes guerreros eran sumamente valientes, mas he aquí, esto no era todo. Eran hombres que en todo momento se mantenían fieles a cualquier cosa que les fuera confiada. Sí, se les había enseñado a guardar los mandamientos de Dios y andar rectamente ante Él. Esos jóvenes fueron a la guerra llevando virtudes semejantes a las de Cristo para usarlas como armas en contra de sus adversarios. El presidente Monson nos recordó que a cada uno se nos llama constantemente a tener valentía. Todos los días se necesita valor, no solo para los acontecimientos importantes, sino también al tomar decisiones o al responder a las circunstancias que nos rodean. Nuestros hijos llevan una armadura espiritual cuando establecen modelos de discipulado personal diario. Quizás subestimemos la capacidad de los niños para entender el concepto de discipulado.
El presidente Eyring nos aconsejó, comiencen con tiempo y perseveren. Así que la tercera clave para ayudar a los hijos a llegar a ser resistentes al pecado es comenzar a temprana edad a enseñarles las doctrinas básicas del Evangelio, de las Escrituras, los artículos de fe, el folleto para la fortaleza de la juventud, las canciones de la primaria, los himnos y nuestros testimonios personales que los guiarán al Salvador. El crear hábitos constantes de orar, estudiar las Escrituras, hacer la noche de hogar y de adorar en el día de reposo llevan a la integridad, constancia interior y a los valores morales fuertes. En otras palabras, a la fortaleza espiritual. En el mundo de hoy, donde la integridad está desapareciendo, nuestros hijos merecen comprender lo que es la verdadera integridad y por qué es importante, especialmente al prepararlos para hacer y guardar convenios sagrados en el bautismo y en el templo. Predicad mi evangelio enseña. El guardar los convenios prepara a las personas, incluso a los jóvenes, para hacer y guardar convenios sagrados. El elder Jeffrey R. Holland ha enseñado, cuando hablamos de guardar convenios, nos referimos al cuerpo y al alma de nuestro propósito en la mortalidad. Hay un poder inusual al hacer y guardar convenios con nuestro Padre Celestial. El adversario sabe eso, así que ha confundido el concepto de hacer convenios. El ayudar a los niños a comprender, hacer y guardar convenios sagrados es otra clave al formar una generación resistente al pecado. ¿Cómo preparamos a nuestros hijos para hacer y guardar convenios sagrados al entrar y progresar por el camino del convenio? El enseñar a los niños pequeños a cumplir promesas sencillas les dará el poder para guardar convenios sagrados más adelante en su vida. Permítanme compartir un ejemplo simple. En una noche de hogar, un padre preguntó cómo nos estamos llevando como familia. Lizzie, de 5 años, se quejó de que su hermano mayor, Kevin, la fastidiaba mucho y que hería sus sentimientos. Kevin admitió renuentemente que Lizzie estaba en lo cierto. La madre le preguntó qué podía hacer para llevarse mejor con su hermana. Kevin pensó y decidió que le prometería a Lizzie que no la fastidiaría por un día entero. Al final del día siguiente, cuando todos estaban reunidos para la oración familiar, el papá le preguntó a Kevin cómo le había ido. La respuesta de Kevin fue, «Papá, cumplí mi promesa». Lizzie asintió alegremente y la familia felicitó a Kevin. La madre luego sugirió que si él podía mantener esa promesa por un día, ¿por qué no podía hacerlo por 2 días? Kevin aceptó intentarlo de nuevo. Pasaron 2 días y Kevin había cumplido su promesa con éxito y Lizzie estaba aún más agradecida. Cuando su padre le preguntó por qué estaba cumpliendo sus promesas, Kevin dijo, «Cumplí mi promesa porque dije que lo haría». La sucesión de promesas pequeñas y exitosas que se cumplen llevan a la integridad. La práctica de cumplir una promesa es la preparación espiritual para que los niños reciban su primer convenio del bautismo y el don del Espíritu Santo, al hacer convenio de servir a Dios y guardar sus mandamientos. Las promesas y los convenios son inseparables. En el libro de Daniel aprendemos que Sadrach, Mesach y Abednego se negaron a adorar al ídolo del rey Nabucodonosor. El rey les advirtió que si no cumplían, serían echados en un horno de fuego ardiente. Ellos se rehusaron y dijeron, «Si es así, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente. Y si no, has de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses. Y si no». Consideren el significado de esas palabras y cómo se relacionan con guardar los convenios. Esos 3 jóvenes no estaban basando su obediencia en ser liberados. Incluso si no los liberaban, ellos cumplirían su promesa al Señor porque dijeron que lo harían. El guardar nuestros convenios no cambia de acuerdo a nuestra situación. Esos 3 jóvenes, como los jóvenes guerreros, son ejemplos para nuestros hijos sobre la resistencia al pecado. ¿Cómo se aplican esos ejemplos en nuestros hogares y familias?
Línea por línea, precepto por precepto, ayudamos a los niños a probar el éxito en pequeños bocados. Cuando ellos cumplen sus promesas, sienten el Espíritu en su vida. El elder Joseph B. Wirtling enseñó que la recompensa máxima de la integridad es la compañía del Espíritu Santo. Entonces la confianza de nuestros hijos se fortalecerá en la presencia de Dios. De esa fuente de integridad viene una generación poderosa, resistente al pecado. Hermanos y hermanas, tengan a sus pequeñitos cerca, tan cerca que ellos vean su comportamiento religioso diario y los observen guardar sus promesas y convenios. Los niños son grandes imitadores, así que démosle algo grande que imitar. Estamos ayudando a enseñar y criar una generación resistencia al pecado para el Señor. Promesa por promesa y convenio por convenio. Testifico que Cristo guía a esta iglesia al enseñar, guiar y amar a los niños a la manera del Señor. Recibirán revelación que los ayudará a preparar a niños valientes, resistentes al pecado. Mi ruego es que nuestros hijos sientan las palabras de Nefi cuando dijo, ¿harás que yo tiemble al aparecer el pecado? Testifico que nuestro Salvador expió los pecados del mundo porque Él dijo que lo haría y que nos ama más de lo que nosotros podemos comprender porque dijo que lo haría. En el nombre de Jesucristo. Amén. Espera, no te vayas todavía. Recuerda que tenemos muchos contenidos para ti. Elige el que más te gusta, aquí en Ven, Sígueme con Walter Posada.